Gracias por invitarme. A mí me encanta cruzar el charco y estar en Montevideo. Les voy a comentar algunas cuestiones que me inquietan. Espero también provocar con preguntas y compartir con ustedes esas inquietudes. Lo primero que voy a plantear, desde los estudios de futuro, todos los especialistas que trabajan en los estudios de futuro hoy, plantean una pregunta que es, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si en los próximos años no existieran diferencias entre qué es falso, qué es verdadero, qué es alucinado, qué es sintético? Ustedes saben que parte de lo que la inteligencia artificial genera tiene que ver con alucinaciones, tiene que ver con datos sintéticos, datos inventados, datos que no tienen precisiones ni históricas ni fuentes probadas. Y una de las preguntas que yo me hago es, nosotros, docentes, estamos permanentemente chequeando a nivel epistemológico la certeza de los conocimientos. ¿Qué pasaría si en los próximos años esa frontera que hay entre lo falso y lo verdadero deja de ser importante? Porque ya lo falso es verdadero y lo verdadero es falso. ¿Qué pasaría si delegamos al máximo y al extremo capacidades cognitivas en la inteligencia artificial generativa? ¿Qué pasaría si le delegáramos un montón de nuestras capacidades, que hoy delegamos, de hecho, a las tecnologías, al extremo? Ustedes saben acá que lo que hoy se conoce por inteligencia artificial generativa es una inteligencia artificial generativa estrecha, que el MIT está trabajando en lo que se llama inteligencia artificial generativa amplia, con muchas más capacidades cognitivas. Hoy, por ejemplo, se le puede hacer una pregunta compleja a la inteligencia artificial generativa y contesta. Si contesta con certezas, si es cierto lo que dice, no lo sabemos o podemos discutirlo. ¿Qué pasaría si nuestros estudiantes no tienen la posibilidad epistemológica de diferenciar qué de lo que se trata es cierto y qué no? Y vuelvo a decir, esas fronteras epistemológicas dejan de ser relevantes. Estoy tirando hipótesis de futuro, ¿sí? Una hipótesis es epistemológica, ¿qué pasaría si se dejara de distinguir lo verdadero y lo falso, si lo sintético ocupa todo el lugar que hoy tenemos respecto de los conocimientos que en general construimos en la universidad? La otra cuestión es cognitiva, ¿qué pasaría si delegamos un montón de funciones cognitivas en estas herramientas? Y la tercera, que lo dije escuela, pero también es universidad, si la universidad pierde el sentido en función de la preparación de futuro, a quiénes estamos formando, para qué futuro, para qué trabajo, para qué mundo. Y esa es política. Entonces, estas tres cuestiones son las preguntas de inicio. Mientras hablo, vayan pensando sus ideas. ¿Qué pasaría en estos años si esto llegara a ser realidad? ¿Y qué pasa que algunas de estas cuestiones hoy ya son realidad? Frente a esto tenemos un montón de mitos, de discursos y de sesgos en relación con la inteligencia artificial generativa que me gustaría también deconstruir. Por un lado, la idea de un solucionismo tecnológico, y es que las tecnologías vienen a resolver problemas pedagógicos. Traemos muchas veces estas herramientas, también la inteligencia artificial generativa, para resolver cuestiones que son de profundidad pedagógica, aburrimiento, motivación, temas de escritura, temas de investigación. Traemos las tecnologías desde un lugar determinista, y el determinismo es más sutil, es pensar que la inclusión de tecnología lleva en sí misma la innovación. Y esto es algo que en general pensamos. Incluyo tecnología, diseño un proyecto innovador. La innovación es pedagógica, con la inclusión de tecnología. Pero la tecnología en sí misma, si la percibimos solo como el motor de esa innovación, estamos en una visión instrumental de las tecnologías que me gustaría deconstruir. Y el negacionismo digital, en el que supongo que sabrán, nosotros en el país tenemos un montón de debates, también en España, y es neguemos el ingreso de las tecnologías. Neguemos el ingreso de las tecnologías en las instituciones, porque cuando lo negamos, los estudiantes se concentran más. Detrás de cada uno de estos discursos hay hipótesis.
Y estoy segura de que cada uno de ustedes tiene sus hipótesis en relación con esto. Y es importante que esas hipótesis que tenemos respecto de la inclusión de la tecnología en general y de la inteligencia artificial generativa, las empecemos a poner en palabras, porque esos discursos crean también una realidad. Los sesgos que tenemos en relación con, se habla mucho de los sesgos que trae la inteligencia artificial generativa, sesgos de sus bases de datos, sesgos de quienes promptean también, sesgos en sus algoritmos, pero hay muchos sesgos que no decimos que son nuestros propios sesgos en relación con la enseñanza universitaria. Y lo voy a decir, yo sé que políticamente no es correcto, que la enseñanza universitaria sigue siendo transmisiva en su mayor parte y sigue teniendo una secuencia lineal progresiva según la cual transmitimos, después verificamos en la aplicación y evaluamos. Enseñamos transmitiendo, aplicamos con algún ejercicio, sea lo más innovador, proyecto, caso, pero se aplica y después se verifica con la evaluación. Y eso todavía no se rompe y también es un sesgo. El otro sesgo más presente y más invisible al mismo tiempo es pensar que aprendizaje es rendimiento. Y creemos que nuestros estudiantes aprenden porque rinden bien. Estamos llenos de sesgos didácticos, llenos de sesgos pedagógicos y los atribuimos en general a las herramientas. Digo, esto es como para empezar a romper el hielo y por otro lado esta idea de, bueno, que tiene superpoderes, ¿no? Vengo del mundo de los videojuegos y me gusta pensar que le atribuimos muchísimo, ¿no? a estas herramientas que por supuesto son poderosas, pero también hay que pensar qué poder le damos, con qué poder dotamos a estas herramientas y cuál es nuestro superpoder como docentes también. ¿Me siguen hasta acá? Hablo rápido, yo sé que hablo rápido, pero ¿me pueden seguir? No puedo hablar despacio, tengo un problema. Bueno, me gustaría pensar, mientras me escuchan, que hay un desafío enorme que tenemos y es entender la época que vivimos. La época que nos toca transitar. Es una época compleja, como todas, pero trae otras complejidades que tienen que ver con quiénes son los sujetos que tenemos en nuestras aulas. ¿Cómo piensan? ¿Qué los motiva? ¿Por qué estudian? ¿Terminan la universidad? ¿La universidad sigue siendo ese lugar que tenía como imaginario? ¿Para qué los formamos? ¿Sí? ¿Cómo aprenden esos sujetos? Si uno hiciera los saltos temporales, estoy segura de que ustedes recordarán que nosotros aprendimos distinto. No estoy diciendo que aprendimos mejor, aprendimos distinto, implicaba en muchos casos ir a una biblioteca, en muchos casos otros tipos de lectura y otro tipo de tarea. Nuestros estudiantes aprenden distinto y es interesante y es importante comprender cómo aprenden, qué los motiva. Y cuando decía comprender la época y cuando traje la pregunta de futuro, ¿qué pasaría si? Es porque, y lo voy a traer también, estoy spoileando un poco mi propio discurso, pero hay algo que a mí me inquieta y es comprender la época implica hipótesis, imaginar hipótesis de lo que va a pasar. En general, quienes trabajamos en la docencia, yo también trabajo en la docencia universitaria, reaccionamos a lo que viene, a lo que la sociedad nos propone. Hoy nos propone la inteligencia artificial generativa, mañana veremos qué será. Reaccionamos, pero pocas veces anticipamos qué puede llegar a pasar. Cuando pienso en McLuhan y su aldea global, o cuando pienso en Castells, que escribió La Sociedad de la Información, una trilogía en 1997, antes de Google 1998, y decía en La Sociedad de la Información que los datos iban a ser un bien económico, y hoy lo estamos viviendo, porque somos datos, ¿sí? Todas estas plataformas lo que necesitan de nosotros son datos, anticiparon lo que van a venir, lo que iba a venir. ¿Somos capaces de formular hipótesis que anticipen hacia dónde van estos desarrollos, hacia dónde va a ir la universidad, hacia dónde va a ir el mundo del trabajo, hacia dónde van a ir las articulaciones entre universidad y mundo de trabajo? ¿Podemos hacer un ejercicio
de imaginar e hipotetizar en función de lo que ya sabemos que está emergiendo? Y lo digo porque estas tecnologías no piden permiso, irrumpen, y nosotros lo primero que nos preguntamos es ¿qué hacemos? ¿Cómo lo usamos? Y no está mal, porque están ahí para que uno las piense, las imagine, las incorpore. Pero estamos pensando qué tendencias culturales nos proponen estas herramientas y esta sociedad. Estamos generando algo que tenga que ver con una mediación múltiple de formatos en un contexto en el que los lenguajes son cada vez más diversos. Lo traigo para pensar. Cuando hablamos de pensamiento crítico, que es algo que uno diría, ¿no? Yo quiero formar sujetos autónomos, supongo que en algún momento ustedes se lo habrán imaginado, sujetos que tengan autonomía de pensamiento, que piensen críticamente, que frente a estas alucinaciones que nos trae o a una epistemología de lo falso o de lo relativo, presente certezas. Y uno dice, bueno, ¿cómo formamos en este pensamiento crítico? Algunas de estas ideas las vamos a trabajar. Lo último en relación con el contexto, para adentrarme más en lo específico, es qué sería en esta idea de un pensamiento crítico una ciudadanía crítica, que yo la llamo en modo beta. En modo beta, para quienes trabajamos también con lo informático, tiene que ver con un prototipado permanente. Esto es que lo que fije hoy el uso de esta inteligencia, lo que hoy sea innovación, seguramente no lo va a ser mañana. Estamos frente a mutaciones muy rápidas, muy vertiginosas, y nos exige un modo beta, nos exige estar pensando permanentemente qué hacer. Acá parte de lo que dije, fronteras que entre lo verdadero y lo falso cada vez son menos visibles. Yo hago un ejercicio en la materia comunicación cuando arranco, y es que le pido a mis estudiantes que pongan en una bolsa, en un papel, una noticia falsa y una noticia verdadera, y después cada uno tiene que tomar esa noticia, y les puedo asegurar que no distinguen, que lo verdadero hoy parece falso y lo falso parece verdadero. Y todos los impactos en lo que implica la alfabetización mediática y en los modos de aprender. Y acá sí voy a hacer un zoom y me voy a detener en lo que son mis temas de investigación hace mucho tiempo, no solo en el doctorado, sigo investigando eso hace ya por lo menos 20 años, y es qué cambió en las formas de aprender de nuestros estudiantes. Y hay distintas perspectivas que abordan los aprendizajes en relación con estas tecnologías emergentes. Por un lado, lo que muchos autores coinciden en señalar es que la inteligencia artificial generativa es una metatecnología, porque es una tecnología que está irrumpiendo en distintas verticales de la sociedad, ¿no? Como decía, en el mundo de la educación, en el mundo de la política. Hay un libro maravilloso que se llama Los ingenieros del caos, que muestra cómo los algoritmos están segmentando la comunicación y están generando nuevas formas de comunicar desde lo político, por ejemplo. O sea, atraviesa verticales, no solo lo educativo, sino lo político, lo cultural, lo comunicacional, lo ingenieril también, porque hoy podemos programar. Yo cuando hago los videojuegos, parte de la programación la hago con inteligencia artificial. Y hay una idea que no es actual, que viene de la década del 90, que lo que plantea es qué sucede con esta cognición cuando está distribuida con tecnología. Esto ¿es posible pensar hoy? ¿Es posible escribir hoy? ¿Es posible producir algo sin tecnología? ¿Qué sucede cuando delegamos ciertas funciones cognitivas a estas tecnologías? ¿Qué sucede cuando coescribimos con la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Qué sucede cuando los agentes, lo que se llaman agentes de inteligencia artificial, me permiten producir un texto o una planificación, una rúbrica o un montón de otras cosas? Estoy delegando ciertas capacidades. ¿Qué delego y qué es indelegable? ¿Qué es indelegable en relación con lo que como docentes queremos
construir con nuestros estudiantes. Delegamos parte de la memoria en el celular. Yo estoy segura de que hoy muchos no recuerdan un montón de cosas que antes recordaban. No quiere decir que no tengamos memoria. ¿Para qué usamos la memoria? Delegamos parte de la escritura. Esto implica que si escritura también es lenguaje y si lenguaje es pensamiento, delegamos pensamiento. Son preguntas relevantes porque nos vuelven al sentido de la enseñanza. Si delegamos parte de funciones cognitivas a esas tecnologías, ¿qué es lo propio de una clase universitaria? Que no le delegamos a estas herramientas. Y en este sentido, la idea de la cognición distribuida es una cognición en la que estas herramientas potencian el pensamiento o lo obstaculizan. Pero es una idea de aprendemos con estas tecnologías, son parte de la cultura y esta concepción es una concepción relacional. Esto es, cuando uso la tecnología me usa porque no es neutral. La forma de escribir, la forma de producir, si se fijan en las imágenes que produce, por ejemplo, la inteligencia artificial con sus estereotipos y sus limitaciones, porta modelos pedagógicos, porta modelos ideológicos. Entonces, cuando delegamos parte de esas funciones cognitivas, lo que nos tenemos que preguntar es qué estamos delegando en herramientas que no son neutrales, en herramientas que portan modelos. Hay todo otro gran abanico que se abre de los ensamblajes cognitivos que lo que trabajan son las hibridaciones hombre-máquina, desde las neurociencias, desde otras perspectivas, que empiezan a trabajar con esta idea de una hibridación, primero de una inteligencia que no está solo en las personas, sino también en los materiales. Hay toda una onda que no sé si la escucharon, pero que empieza a hablar de los pulpos y de los tentáculos y de la inteligencia de los materiales. Bueno, Mentes Paralelas de Tripaldi. Hay un montón de textos que hoy empiezan a trabajar esta idea de una inteligencia que no es solo humana. Y hay ahí una idea que para mí es interesante y perdón la complejidad, pero entiendo que me van a seguir en esta, y es que inteligencia y agencia no son lo mismo. Que lo que hoy puede hacer la inteligencia artificial es agencia, es resolver problemas, es producir textos, es producir imágenes. Y que la inteligencia humana es otra cosa y tiene que ver con otras características que no son reducibles a esta agencia. Por ejemplo, cuestiones más de intuición, cuestiones de valoración, cuestiones emocionales, cuestiones que quedan fuera de ser agente resolutivo. ¿Me siguen con esto? Y en esto, lo que plantea un filósofo Floridi, que a mí me gusta como idea, trae de Macbeth de Shakespeare la idea de las semillas del tiempo. Y dice Macbeth en esa obra para mí que es hermosa, dice, cuando uno tira semillas en el campo, no sabe cuáles van a crecer. Es muy difícil saber cuáles de esas semillas van a florecer. Y hoy pasa igual, ¿no? De todas estas herramientas, de todo esto, no sabemos cuáles van a florecer. Y en este punto, entender que la inteligencia artificial puede resolver problemas, pero la inteligencia humana debería decidir qué problemas son relevantes. Y ahí hay un abismo que se abre otra vez, ¿no? Que es ético y que es político y que es pedagógico. La inteligencia artificial, en su capacidad de agencia, puede resolver problemas de distinto tipo, pero puede decidir qué problemas resolver y qué problemas van a ser relevantes para la humanidad. Ensamblajes cognitivos. Y el último, que tiene que ver con lo que hoy va a pasar acá, es cómo generamos un aprendizaje pleno y experiencias valiosas que merezcan la pena ser vividas en la universidad, que si no pasan acá, no pasan en otro lado. Y ahí tenemos una responsabilidad enorme. Si tenemos acá estudiantes, si tenemos un público cautivo, ¿qué experiencias generamos que sean únicas, que sean valiosas y que no puedan ser vividas en otro contexto ni asumidas en su totalidad por la inteligencia artificial generativa? Claves y pistas. ¿Voy bien de tiempo? Por un lado, un estado alerta. Es mejor entender qué pasa que negar, ¿sí? Esto para mí es claro, ¿no? Es mejor usar, experimentar, probar y estar alertas que inmersiones en profundidad
Y acá lo voy a decir no solo en relación con la inteligencia artificial generativa. Cuando empecé y dije lo verdadero, lo falso y decía lo epistemológico, es que tenemos un problema muy serio, no sé, acá en esta universidad, yo vengo de la Universidad de Buenos Aires, lo vengo discutiendo un montón, y es un tema curricular. Seguimos teniendo currículum que no terminan de ser, en algunos casos significativos, y en otros casos son tan extensos que no llegamos a dar toda esa cantidad de contenido. Y la pregunta que yo me hago es si no estamos en condiciones, en ese qué pasaría si, de empezar a plantear currículum más minimalistas, porque todo lo demás lo puede hacer la inteligencia artificial o se puede hacer con inteligencia artificial. Y en ese sentido, la definición curricular sería que cada uno pensara en relación con lo que da, qué es lo relevante, qué está en el corazón de esa materia y qué no. Seguimos dando vueltas con inventarios enormes de contenidos. Y esto es algo que yo también lo sometería a pensamiento y a discusión. La inteligencia artificial generativa nos da una caja de herramientas, pero otra vez, ¿qué herramientas tomamos? ¿Para qué? Y una nueva forma de construir conocimiento. Estamos ante formas distintas de construir conocimiento, por eso la vuelta curricular también, para pensar si estamos frente a nuevas formas de co-construir conocimiento con la inteligencia artificial, qué va a ser valioso y qué va a ser significativo, a quiénes vamos a dejar afuera. ¿Qué futuro estamos dando? Porque el futuro también es un derecho, hay derecho a ese futuro, ¿no? Desafíos y potencialidades didácticas. Y parte de las experiencias que se van a presentar tienen algo de esto, y es, primero, alterar la linealidad. Hace rato que está rota la linealidad. Nuestros jóvenes no piensan de manera lineal, no aprenden de manera lineal. Internet trajo una promesa que fue de acceso múltiple a la información, supimos que esa promesa no estuvo cumplida en su totalidad, pero trajo una consecuencia en términos de aprendizaje y es una horizontalidad. Y es que toda la información que circula está al mismo nivel. Para un estudiante está al mismo nivel y a veces mayor jerarquía. Algo que está en TikTok que algo que está en Wikipedia, que algo que dice el docente. No hay una jerarquía. Y esta horizontalidad nos está planteando también temas en relación con las fuentes, la autoridad y otras cuestiones más psicológicas, más profundas, pero en parte lo que fue pasando en estos últimos años es que se solapó información con conocimiento. Es tal el nivel de información y es tan horizontal esta información y está tan fragmentada en tantas fuentes que no pusimos énfasis en la jerarquización de esa información y solo jerarquizando esa información se construye conocimiento. Y entonces la pregunta que surge acá es ¿qué conocimiento construyen hoy nuestros estudiantes? ¿Qué conocimiento relevante construyen nuestros estudiantes? Cuando la información es horizontal, cuando no está jerarquizada, cuando además hay datos que son falsos y que si no tienen la base epistemológica no distinguen que son falsos, cuando además uno le pregunta a la inteligencia artificial, es tan polite, es tan amable que igual te va a contestar. La última novela de Borges, saben que Borges no escribió ninguna novela y te va a decir Los bárbaros, pruébenlo. Cuando le das un meme de Julio Iglesias, que en nuestro caso, bueno, no sé acá, pero llega Julio y están todos los memes de Julio Iglesias y le pedís que te lo explique, te explica, es Julio Iglesias, no entiende el doble sentido, no entiende la metáfora, no entiende la ironía, no entiende el metalenguaje. ¿Qué estamos enseñando? ¿Para qué estudiantes? ¿Con qué modelos de lenguaje en clase? ¿Y qué delegamos a estos modelos de lenguaje literales, sin metáforas, sin ironía? ¿Qué nos trae de interesante también en términos no solo didácticos, sino en términos también institucionales? La posibilidad de personalizar trayectorias educativas, la posibilidad de contar con datos que traccionen esas diferencias. ¿Le dejaríamos toda esa personalización a la plataforma? Otra pregunta que me hago. Las plataformas hoy pueden personalizar. También está lo que se llama computación afectiva, que seguramente conocen, y es la posibilidad que tienen muchas plataformas
de capturar en reconocimiento facial las emociones y transformarlo en dato. Entonces, si algún estudiante se aburrió, bostezó, miró para arriba, lo captura, lo transforma como dato, la emoción, y eso lo toma también para la personalización. ¿Qué es para nosotros la personalización? ¿Hay diferencias entre un tutorial autoasistido y nuestra función docente? ¿Y cuál sería nuestra diferencia? ¿Qué, otra vez, y acá ya no en términos cognitivos, fíjense que estoy haciendo una espiral, en términos didácticos? ¿Qué le delegamos en términos didácticos? Si hoy hay tutoriales de autoasistencia, ¿cuál es nuestra función entonces como docentes? Si parte de nuestras funciones pueden ser hechas con inteligencia artificial. Fíjense que ya ahí nos trae toda una cuestión que tiene que ver con el codiseño, con cómo podemos codiseñar desde los aprendizajes y desde la didáctica con estas herramientas. Si usamos un asistente para planificar, ¿qué hacemos con ese tiempo? ¿A qué le dedicamos ese tiempo? ¿Qué sucede cuando la planificación no es una planificación clásica? ¿Cómo reconstruimos y codiseñamos? Y voy empezando a cerrar como para abrir preguntas. Experiencias valiosas hay muchísimas. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el uso de inteligencia artificial para la investigación. Se está usando muchísimo la inteligencia artificial para la investigación, no como buscador, porque no es Google, pero sí para la coescritura, para la edición, para trabajar en tiempo real con producciones, análisis de datos, escritura, síntesis. Hay un montón de cosas que en tiempo real hoy permite hacer la inteligencia artificial generativa. Otra vez, ¿cuál va a ser? Puede hacer buenas hipótesis y hoy puede hacer hipótesis también. Son las hipótesis que queremos y no sé, pero con la base de datos te puede formular una hipótesis. Entonces, ¿cuál es el rol del investigador? ¿Sí? Fíjense, rol del estudiante en relación con los aprendizajes, rol docente con las delegaciones, rol de la investigación. En todos los casos nos está interpelando, nos está llevando a hacer preguntas, a formular preguntas. ¿Qué hacemos con esto, no? ¿Qué le podemos delegar? ¿Qué habilidades? ¿Qué delegaciones cognitivas? ¿Qué mestizajes? La planificación, como vimos acá, la retroalimentación que puede hacer en tiempo real, la personalización en tiempo real. ¿Qué deja fuera y qué deja dentro? ¿Sí? Y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con la analítica, la predicción, porque trabaja sobre la base de la generación y de la predicción con algoritmos y patrones, ¿qué queda fuera de los patrones, si hay algo de esto? Y los agentes que hoy existen, que permiten la optimización. Fuera de esto, lo que queda es lo que no es optimizable, lo que no entra en un modelo, lo que no entra en un patrón. Y aún así, lo que no entra en un patrón sigue siendo un patrón, porque es el patrón de lo que no entra en el patrón. ¿Queda algo afuera de esto? Todo esto, con todo esto pensé en un decálogo de ideas que para mí surgen de esta charla, de mi charla, pero que por supuesto la someto a consideración. ¿Debiéramos regular el uso? Es la primera pregunta que me hago, porque saben que esto es una discusión hoy en el mundo. Hay países que regulan, la Comunidad Europea regula, Argentina no regula. Bueno, ¿las instituciones regulan o no regulan? ¿Qué se puede regular y qué no se puede regular? Acá se empieza a regular porque se empieza por lo menos a decir, a admitir y a transparentar que se usa. Y eso ya es un paso. O sea, volvemos al inicio, negacionismo. Niego que se usa, pero en realidad sabemos que se usa. Finjo demencia, ¿no? Porque digo, sé que la usan, pero me hago como que no la usan. Transparento usos, regulo. ¿Hasta cuánto puedo regular? ¿Qué puedo regular? Primera cuestión para discutir institucionalmente. La segunda, un comité ético. ¿Debiera haber un comité ético? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Qué sucede con las transgresiones a esos usos? Debiera haber desarrollo local, que es algo de lo que ustedes empiezan a hacer, ¿no? Empezar a decir, bueno, de todas estas herramientas, ¿qué tomo para construir algo? Y acá en el punto 4 entré en catarsis y dije, ¿cómo hago para evitar reduccionismos
cuando decía esto, ¿no? De qué le delegamos, qué no le delegamos, cómo evitamos reduccionismos y cómo habilitamos el deseo de aprender. Si muchas de estas cuestiones que hoy pedimos como tarea, como producciones, pueden ser codiseñadas, ¿qué queda de deseo epistemofílico, ¿no? De ese amor al conocimiento? ¿Habilitamos? ¿Se perderá algo en ese orden del deseo de aprender? Me lo pregunto y lo pongo ahí en el decálogo. La investigación colaborativa, esto que decíamos, redes, documentación, hacer interfaces accesibles, todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, no sé si acá alguno trabaja con esto, interfaces que cada vez permiten más el diálogo con la diversidad. Hay un montón de interfaces que hoy trabajan para que la inclusión sea más genuina. Contratos pedagógicos es lo uso para esto, no lo uso para esto otro, se cumplirán, no se cumplirán, otra vez, comité ético, quién regula, quién no regula. Aprovechar la analítica de datos y usos didácticos que tienen que ver con usos potentes. Y acá, otra vez, es preguntarnos qué sería un uso potente de estas tecnologías. Y permítanme hacer como una digresión cuando yo les decía la diferencia entre inteligencia y agencia, y cuando les decía que la inteligencia debería poder mostrar qué problemas van a ser relevantes, no la resolución solamente del problema. Y los problemas que tienen que ver con el extractivismo de datos, con las brechas, con un montón de otras cuestiones que siguen vigentes, pero también estos problemas del conocimiento. Y vuelvo a plantearles esa pregunta. En la pandemia, por lo menos nosotros discutimos mucho la idea de lo esencial, contenidos esenciales, contenidos, y volvimos a la pandemia y volvimos a que todo es igual de relevante. ¿No estamos reproduciendo con esta idea de un currículum en el que todo es relevante, lo mismo que sucede en Internet, donde todo da lo mismo? ¿Cómo hace un estudiante para diferenciar qué es relevante de lo que no es? ¿Cómo lo estamos formando para un pensamiento creativo cuando parte de esa creatividad viene formateada con estas herramientas? ¿Qué va a ser creativo hoy? Gente de arte, gente de plástica, gente que ve que esto cada vez está más estigmatizado y estereotipado. ¿Qué va a ser creativo hoy? ¿Qué va a ser, cómo va a ser este pensamiento crítico solo preguntándole a la inteligencia artificial o prompteando con una curaduría? ¿Vamos a lograr un pensamiento autónomo y un pensamiento creativo? ¿Cómo vamos a generar sujetos autónomos si es ese nuestro horizonte o no? ¿Sí? Pero tiene que ver con estos usos didácticos, con la diversidad y con los debates epistemológicos y con las competencias críticas con inteligencia artificial generativa. Y volvemos casi circularmente a la pregunta de, bueno, ¿qué le delegamos? ¿Se habrá escuchado, no? Ahí, nunca pregunté. Me hubieran dicho. Volvemos a la pregunta de qué sujetos estamos formando, para qué sociedad y qué hipótesis de anticipación tenemos en este qué pasaría si lo llevamos todavía más al extremo. ¿Qué pasa en una sociedad cada vez más longeva, en una sociedad que está teniendo en general menos natalidad? ¿Qué pasa en una sociedad que tiene un montón de cuestiones climáticas? ¿Qué pasa en una sociedad que delega muchísimo pensamiento a estas herramientas? ¿Qué va a ser el pensamiento? ¿Qué va a ser? ¿No? Y ahí, otra vez vuelvo al meme de Julio Iglesias, pero porque si hay algo que tenemos rico como humanidad, tiene que ver con el metalenguaje, con la ironía, con... no sé si recuerdan, ustedes, alguno vio, y me delato un poco en la edad, el Superagente 86, no sé si acá se daba. Bueno, se daba. Estaba Maxwell y estaba Jaime. ¿Alguien recuerda a Jaime? Porque pobre fue abandonado Jaime. Jaime era el robot, el agente robot. Bueno, había un agente robot que era Jaime. Cuando vos conocías a Jaime, le decía, Jaime, salude, me da la mano. Jaime lo que hacía era se sacaba la mano y se la daba, ¿sí? Me da la mano, para él era sacarse la mano. Así está funcionando todavía la inteligencia artificial. Se saca la mano y te la da. ¿Qué va a pasar cuando dé el salto
y ya no sea solo me saco la mano, y ya no sea solo una ciencia ficción como lo fueron los supersónicos, sino que esa ciencia ficción es realidad, porque parte de lo que vivimos en esa década con el Superagente 86, el hombre biónico, los supersónicos, hoy es realidad. El reloj inteligente, las videoconferencias. ¿Qué ciencia ficción estamos, cómo? El zapatófono. Bueno, pero si veían los supersónicos, tenía un montón de herramientas que hoy existen, ¿sí? Robotina corregía exámenes, hoy eso no existe todavía, pero hay un montón de cosas que ya existen. Lo que digo es, esa ciencia ficción imaginada hoy está puesta en Marte, en la terraformación, en un montón de otros aspectos. ¿Y quién dice que esto va a ser un escenario posible de futuro? Todas las distopías que estamos construyendo y que seguramente construiremos con nuestros estudiantes pueden ser parte de un escenario de realidad. ¿Estamos capacitados para anticipar lo que viene? ¿Estamos capacitados como educadores para poner al servicio una imaginación pedagógica que nos transforme como docentes, que nos transforme como investigadores y que transforme a nuestros estudiantes? Esa es la pregunta para mí más relevante de todo esto. Podemos regular, podemos hacer contratos pedagógicos, podemos aprovechar la analítica de datos, podemos hacer investigación, podemos hacer agentes, asistentes excelentes. Pero la pregunta es, ¿cuál va a ser nuestro rol? ¿Para qué? ¿Cuál va a ser nuestro ejercicio también de pensamiento crítico? ¿Cuál va a ser nuestra posibilidad de no delegar en estas herramientas toda la tarea pedagógica? Porque tenemos una función pedagógica todavía por hacer y todavía por ejercer. Cierro con esto que es para mí, no es el decálogo, pero sí es parte de lo que me sostiene como docente hasta la actualidad. Y es, en principio, hay que salir de una cultura de la selfie que está muy instalada, de un individualismo exacerbado, e ir a una idea de comunidad. Celebro las palabras de Pablo, ¿no? Cuando decía, bueno, esto que se empieza a tejer es comunidad, porque hay que empezar a trabajar una idea de comunidad cada vez más profunda, salir de la cultura del rendimiento a una cultura de aprendizaje, de una tecnocracia a una imaginación más creativa, de una linealidad al multiformato, de una cultura que hace culto, ¿no?, a la información y la infocracia, un compromiso político, ético y social, del uso de la herramienta a la experiencia con la herramienta, que no es lo mismo, la vivencia y la experiencia no es lo mismo que un uso, y de la delegación a ciegas a una deliberación anticipada, de decidir qué le delegamos, qué nos queda, aunque sea chiquito, de agencia para decidir qué le delegamos como función docente, como función en la investigación, como función cognitiva a estas herramientas. Gracias.